Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa. Así es, el esplendor de la verdad. Deseando que tengan un excelente día en el Señor y que podamos siempre estar atentos a la voz de Dios y que el Señor nos hable para que podamos saber cómo nosotros podemos vivir nuestra vida siempre acorde a su enseñanza. Y la forma de saber que nosotros vivimos acorde a su enseñanza es leyendo, escuchando, meditando la palabra de Dios. Bienvenidos todos nuevamente a su programa El Esplendor de la Verdad. Les saluda como siempre Denises Oviedo. Hemos venido hablando de algunos símbolos que aparecen en el Evangelio según San Juan. Hemos venido hablando del agua, el símbolo también del vino, la vid. Y hoy vamos a hablar del símbolo del pan. El símbolo del pan es un símbolo muy rico porque el pan sirve para el sustento. Esto ya lo habíamos dicho. El sustento de cada día. El pan es tan necesario tanto para los ricos como para los pobres. Todos comemos pan. Y es por eso que Jesús utiliza este símbolo. Y nos vamos a centrar, mejor dicho, Benedicto XVI centra directamente esta interpretación del símbolo del pan, lo centra en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Así que vamos a leer un poco del capítulo 6 de este cuarto evangelio según San Juan, donde nos habla de el sermón del pan. San Juan capítulo 6, versículo del 1 al 15. Bien, vamos a ir hablándolo y vamos a ir tomando versículos, porque Benedicto XVI lo que pretende es hacer una interpretación desde el contexto en que se sitúa este capítulo. Recordemos que aquí hay una comparación entre Moisés y Jesús. ¿Quién era Moisés? Moisés fue el gran profeta del Antiguo Testamento, quien les entregó la ley, la palabra de Dios al pueblo de Israel. Este hombre que hizo tantas hazañas, que los sacó de Egipto, que los liberó. Puede decirse que Moisés fue un salvador para el pueblo de Israel. Claro que sí. En el desierto, Moisés hizo brotar agua de la roca. Esto lo vimos cuando hablábamos del símbolo del agua. Y es así como esta agua vino a darle vida a esta gente, a este pueblo sediento en el desierto. Moisés les había dado el pan del cielo, el maná. Recuerden que Moisés le pide a Dios por el hambre que sentía su pueblo y Dios envía el maná. Es el alimento que Dios mismo había mandado desde el cielo para ese pueblo errante y hambriento que caminaba sobre el desierto. Es entonces Moisés, el gran profeta del Antiguo Testamento, que les da, por así decirlo, a este pueblo, les da agua, les da pan. Este es un profeta grandísimo. Para los judíos del tiempo de Jesús, hablar de Moisés era hablar de lo más grande que tenían. Hablar de la palabra de Dios, hablar de este hombre que los libera. Claro que sí, la figura de Moisés es tanto así que nosotros en la Iglesia Católica lo veneramos a Moisés. Y aunque no se le diga San Moisés, pero es un santo, claro, San Moisés. Así como el santo rey David, todos estos hombres grandes en el Antiguo Testamento son santos. A pesar de sus debilidades y a pesar de sus equivocaciones, ellos al final de sus vidas, ellos mueren en gracia de Dios. Es por eso que son santos. Pues bien, para un pueblo que sufría hambre, fatiga,
que se le dé el pan, esto era determinante, porque esta era la gran promesa, la promesa de las promesas, dar el pan, saciar, ¿verdad? Saciar de esta necesidad. Es así como aparece Jesús en el Nuevo Testamento y aparece como el Moisés definitivo. Jesús es el Moisés definitivo y más grande. Si Moisés había sido un gran profeta, Jesús es más grande, porque Jesús es más que un profeta. Es así entonces que en el Evangelio según San Juan aparece este episodio de la multiplicación de los panes, cuando Jesús multiplica los panes y da de comer a miles y miles. Es aquí que antes, ¿verdad?, que lo quisieran hacer rey a Jesús, ¿sí? Esto sucede en el Evangelio de según San Juan, en el capítulo 6, que después que la gente vio que los había alimentado a todos, querían hacerlo rey. Entonces aparecen unos hombres que decían en San Juan capítulo 6 versículo 14, este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Claro, cuando ven que hace ese gran milagro, que le está dando de comer a todo el mundo estaba alegre. Decía, este sí es un gran profeta, este sí, ¿no? Y le echaban alabanzas y porras a Jesús. Pero Jesús es más que eso. Jesús es más que simplemente un hacedor de milagros o un gran profeta que habla bien. Y Benedicto XVI entonces va haciendo esta comparación de Moisés con Jesús y hace algo más profundo todavía Benedicto XVI. Compara la relación que tenía Moisés con Dios y la relación que tiene Jesús con Dios. Hay una brecha grandísima en todo esto. Claro, Moisés hablaba, dice en el Éxodo, que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y específicamente dice en el capítulo 33, versículo 11, que hablaba como un hombre habla con su amigo. Estas son palabras muy bellísimas, ¿no? La forma en que Dios hablaba, o mejor dicho, Moisés hablaba con Dios, como un amigo. Y era por eso que este Moisés podía llevar la palabra de Dios a los hombres. Era un hombre que se iluminaba con su palabra, con la palabra de Dios, y después la transmitía al pueblo de Israel. Es por eso cuando Moisés baja del monte con las tablas de la ley, dicen que se le miraba radiante el rostro. Y es por eso que nuestros obispos, el Papa, utilizan este símbolo, ¿no? Por así decirlo, artículo de la liturgia de su vestimenta, que es la mitra. La mitra hace referencia a ese episodio en que dicen que la cara de Moisés estaba iluminada, trascendía porque había bajado del monte después de hablar con Dios. Esto para Benedicto XVI es muy profundo, pero a la vez dice, Moisés, si bien es cierto, hablaba con Dios como fuese un amigo. Esto era algo trascendente en aquel tiempo. No todos podían hablar con Dios. Pero esta cercanía de Moisés con Dios era limitada. Limitada. Es decir, habían límites en esa cercanía. Inclusive en el Éxodo se habla de que en que Moisés le pide a Dios ver su rostro. Pero Dios le dice, no es posible, porque si me miraras te murieras.
Por eso voy a pasar, dice, pero voy a cubrir con mi palma para que no veas, y solo voy a permitir que me veas la espalda. Y Moisés solo le ve la espalda a Dios. Porque si Moisés hubiese visto a Dios, Moisés se hubiera incendiado inmediatamente. Como le pasa a los querubines. Los querubines son ángeles que están alrededor del trono de Dios y esos querubines viven incendiados. Sí, incendiados del amor de Dios. Pero ellos no mueren, son seres espirituales. Pero nosotros, seres corporales, materiales, no podemos ver a Dios cara a cara. No, incendiaríamos y moriríamos. No podemos. Eso va a ser hasta que nosotros lleguemos al cielo, ojalá, y ahí podamos ver cara a cara a Dios. Y el fuego de su amor nos consumiría, pero no nos quemaríamos, no nos gozaríamos más bien de eso. Pero bien, ya bajando un poquito acá, ¿no? Moisés no pudo ver cara a cara a Dios. Claro, esa relación con Dios era limitada. La clave decisiva, dice Benedicto XVI, para la imagen de Jesús en el Evangelio según San Juan, se encuentra en la afirmación conclusiva del prólogo de San Juan. San Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Solamente el Hijo único de Dios, Jesús, es el que lo ha visto, porque Él estaba en el seno del Padre, dice San Juan. Él es quien lo da a conocer en realidad. Aquí ya no hay límites. Es por eso que Jesús es más que Moisés. Porque Moisés tenía una visión limitada de Dios, mientras que Jesús vive con Dios. Él es la segunda persona en la Santísima Trinidad. Dios de Dios, Dios de luz, engendrado o no creado, de la misma naturaleza del Padre. Esto dice el credo. Esto dice nuestro símbolo de la fe. Solo quien es Dios es capaz de ver a Dios. Y ese es Jesús. Esto es lo trascendente y esto es lo que Jesús quiere comunicarle a los judíos de su tiempo. Pero los judíos de su tiempo no le entendían. Estaban ciegos. No entendían. Bueno, ¿y qué hablamos nosotros? Sí, a veces nosotros tampoco queremos entender. No creemos. Cuando se nos dice que Jesús está en cuerpo, alma, sangre, divinidad, ahí en el santísimo sacramento del altar, ahí en la hostia consagrada, en cada sagrario en nuestras parroquias, hay muchos que no creemos. Hay muchos que inclusive creemos que es un símbolo nada más, que es algo que está ahí de adorno. Hay gente que llega a ese punto, que no es nada para ellos. Y entonces nos pasa como esos judíos de ese tiempo, que no entendían. Jesús mismo les dice que Él es Dios y ellos no lo entienden, o mejor dicho, no quieren entenderlo. Muchos maestros de la ley, muchos estudiosos, sabían por lo que Jesús les decía, porque ellos no eran ningunos tontos, sabían que Él era Dios, pero no lo querían aceptar. Ese es un pecado muy grave. Porque a veces cuando uno no sabe, peca por inocente. Pero cuando uno aún sabiendo que te lo están diciendo y te lo están confirmando, aún así no quieres creer, eso se llama obstinación. Y es eso lo que le pasa incluso al demonio. Sabiendo que Dios es Dios, que es poderoso, que es muchísimo más poderoso, él se obstina y quiere hacerle la lucha a Dios, sabiendo que va a perder.
El demonio sabe que lleva las de perder, pero tanto es su odio, su soberbia, hasta el punto que está ciego. Él cree que puede vencer y no es así. Es por eso entonces que la imagen de Jesús en el Evangelio de según San Juan viene a ser mucho más trascendente, mucho más grande que Moisés. Y vamos a otro punto. Dice Benedicto XVI que otro gran don de Moisés, que el pueblo de Dios lo había acogido, era el don de la Torá, es decir, la palabra de Dios. La palabra de Dios que muestra el camino y lleva a la vida. Israel ha reconocido cada vez más con mayor claridad que este es el don fundamental y duradero que Moisés les dejó. La palabra de Dios, la ley, que lo que realmente distingue a Israel es que este pueblo conoce la voluntad de Dios, lo conoce a través de su palabra, y así el recto camino de la vida es visibilizado para los que creen. No tenemos que andar inventando, ¿y ahora cómo vamos a hacer? No, ahí está la palabra de Dios, hermanos. Ahí está Dios con su palabra que nos habla, que nos dice cuál es el camino que debemos tomar, el camino recto a tomar, a seguir. No tenemos que andar haciendo inventos, ni imaginándonos cosas, ni buscando situaciones alternativas, ¿no? Hay gente que la palabra de Dios no les es suficiente, quieren saber más, ahí andan investigando cosas escondidas, esotéricas, misteriosas. Y con lo que se van a encontrar es con oscuridad. Y se van a pervertir y se van a desviar. La palabra de Dios debe ser suficiente para uno, porque es Dios mismo que habla. Esto el pueblo de Israel lo entendía claramente. Esto es lo más determinante para ellos. La ley, los profetas, la palabra de Dios. Al punto, recordemos que la veneración de las escrituras en Israel era tanta que la liturgia hasta el día de hoy es importantísima. Inclusive Jesús llega a la sinagoga a leer la palabra de Dios, que era el Antiguo Testamento. Pues bien, es así como Moisés les da la palabra y también les da de comer el maná que les había dicho, ¿no? Pero el verdadero pan del cielo que alimentó y alimenta a Israel no es precisamente el maná, sino la ley, la palabra de Dios. Esto es lo que realmente alimenta a Israel. Incluso en la literatura sapiencial, la sabiduría, ¿no?, que se hace presente y accesible en la ley, aparece como pan. Y esto lo podemos leer en el libro de los Proverbios, en el capítulo 9, versículo 5. Ahí se nos dice que la sabiduría, habla sobre la sabiduría, se hace presente y se hace accesible y se hace pan para alimentar a este pueblo. Es así como la literatura rabínica ha desarrollado más y más esta idea y han entendido que la palabra de Dios es el alimento. Y es por eso que nosotros cantamos también, Señor, tu palabra me da vida, porque es alimento. Cuando dice el profeta, yo comía del libro de tu palabra. Pues bien, si la Torá, que es la palabra de Dios para los judíos,
Si la Torá es el pan que viene de Dios, si bien es cierto, es alimento, pero es un alimento que solo se muestra, por así decirlo, y muestra, como pasó con Moisés, solo la espalda de Dios. Porque no se puede ver cara a cara, no lo pudo ver cara a cara, sino que lo ve como una sombra. De esa forma los judíos ven a Dios a través de su palabra, que estamos refiriéndonos al Antiguo Testamento, porque los judíos no aceptan como palabra de Dios el Nuevo Testamento. Recuerden que para ellos la palabra revelada llega hasta Moisés y los profetas y de ahí nada más. Los cristianos eran una secta. Ellos no aceptaron, nunca ni aceptarán a Jesús como Mesías. Y es por eso entonces que ellos tienen solamente el Antiguo Testamento y esta palabra de Dios para ellos es solamente ver a Dios pero su espalda. No lo ven completamente, plenamente. San Juan capítulo 6 versículo 33. Aquí aparece algo determinante que dice Jesús. El pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un pan de Dios que baja del cielo, ojo, pero este ya no es el maná. Y dice, da la vida al mundo. El maná solo le dio vida al pueblo de Israel que caminaba en el desierto. Hasta ahí, nada más. En un momento dado y hasta ahí. Fue un pan bajado del cielo que envía a Dios, pero para un uso temporal, en un momento determinado. No para siempre. Pero muchos de los que escuchaban a Jesús no entendían. No entendían. Así que Jesús viene y repite y lo hace de una forma inequívoca, que esté clarísimo. Jesús hablaba claro. San Juan capítulo 6 versículo 35. ¿Qué dice Jesús? Bueno, dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca sed. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy, dice el Señor, yo soy. Esta misma palabra con la que se autoproclama Rey y Señor, el yo soy, Yahvé, el Dios de los israelitas. Yo soy, dice Jesús. Y lo hace clarísimo. Dice, yo soy el pan de vida. Él es el pan bajado del cielo. Pero no un pan temporal. No, Jesús es el pan que da vida. Incluso que nosotros podemos comer. Y esto es determinante. Esto es determinante. Porque aquí en el discurso de Jesús comienza a decir que tienen que comer su cuerpo y beber su sangre. Y aquí se alarman, se escandalizan los judíos de su tiempo. Ellos decían, hey, este es un caníbal. ¿Cómo es posible que lo vayamos a comer a él? Sí, lógicamente que esto escandalizó a muchos. Al punto de que muchos ya no querían seguir a Jesús. No, este hombre está loco. A saber qué invento se trae este, cómo es posible que lo comamos. Y lógicamente, porque si nosotros queremos entender las cosas solo con lo limitado de nuestra mente, de nuestra inteligencia, nos vamos a perder. Necesitamos algo más. Necesitamos de la gracia y la iluminación de Dios. Pues bien, ahora la ley, la palabra de Dios, se ha hecho persona.
En el encuentro con Jesús, nosotros nos alimentamos, por así decirlo, del Dios vivo. Y es así como comemos realmente el pan del cielo. Cuando nosotros comemos a Jesús, estamos comiendo el verdadero pan bajado del cielo. No es el pan de los israelitas, un pan que inclusive dicen que no tenía ni gusto, ¿no? Pero los alimentaba, pero era temporal. No, ahora nosotros podemos comer a Dios mismo. Esto es trascendente. Y muchos le preguntaron, San Juan capítulo 6, versículo 28, le preguntaron a Jesús, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Porque la gente estaba confundida. ¿Y cómo va a hacer eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues Jesús viene y les responde. Creer en aquel que Dios ha enviado. Es decir, creer en Él. Jesús les está diciendo, crean en mí. Yo soy el pan bajado del cielo. Crean en mí. Pues este pan les está hablando, pero esto no lo entendían, tenían las mentes, los corazones cerrados, eran ciegos. Así muchos de nosotros somos ciegos también hoy. Cuando tenemos la palabra de Dios, cuando la escuchamos, cuando alguien anuncia la palabra, pero aún así nosotros no entendemos o no queremos entender. Hay veces que es palabra de exhortación para mejorar en nuestras vidas, para ser mejores personas, para enderezar nuestro camino, pero nosotros no hacemos caso. Nosotros nos empeñamos a hacer siempre lo opuesto, lo malo, lo equivocado. Nos parecemos mucho a eso, ¿no? Claro que sí. Bien, hermano, aprovecho este espacio para saludar a todos los que nos están escuchando a través de las ondas radiales de Radio María Nicaragua en los 99.9 y en los 90.7 FM. Y a los que nos están viendo en la transmisión en vivo a través del Facebook Live del Esplendor de la Verdad o de Radio María Nicaragua. Y a los que van a ver este video después también en todas estas plataformas, en la página del Esplendor de la Verdad o en el YouTube, en mi canal de YouTube, Denises Oviedo. Ahí pueden suscribirse también y pueden acceder a todos los otros temas que hemos dado en toda esta secuencia sobre este libro de Benedicto XVI sobre la figura de Jesús, Jesús de Nazaret. Y hemos estado hablando de los símbolos del agua, el vino, el pan, que estamos hablando hoy, en el Evangelio según San Juan, en este cuarto Evangelio, que es el Evangelio, lo han llamado, por así decirlo, el más teológico, con muchos más símbolos y con muchos más claves para entender la divinidad de Jesús. Un saludo a todos, un saludo a Nina Rodríguez, bendiciones, que nos está sintonizando en este momento. También saludos, ¿verdad?, a todos los que nos escuchan siempre, a Sandra, que estuvo ayer de cumpleaños, Dios te bendiga, y a todos los que nos escuchan también fuera de nuestro país, a través de cualquiera de estas plataformas. Dios los bendiga, los proteja y los guarde siempre. A Nubia Palavicini, que siempre está en sintonía, Dios te bendiga también. En todos los lugares alejados de nuestra Nicaragua, en los departamentos, en muchas zonas rurales, hasta donde llega la señal de Radio María Nicaragua, ahí en su hogar, en su trabajo, ahí en el campo, en cualquier lugar, ahí donde llega la señal de Radio María Nicaragua, es Dios mismo quien está llegando. Su palabra la está usted escuchando a través de estas ondas radiales. Dios le bendiga y le proteja enormemente. Pues bien,
Estábamos hablando de esta comparación de Moisés y Jesús. Moisés, el gran profeta que había hecho brotar el agua de la roca, que había hecho bajar el maná, que les había entregado la palabra de Dios bajando del monte. Este Moisés que era una figura grandísima. Ahora viene Jesús y les dice, bueno, yo soy el agua de vida. Sí, más que esa agua que brotó cuando golpeó la roca Moisés. Yo soy el pan bajado del cielo, más que el maná que le dio Moisés en el desierto. Yo soy la palabra. Bueno, no lo dijo así Jesús, lo dice San Juan, ¿eh? Dice que la palabra se hizo carne. Se hizo carne. Esto es determinante. La palabra se hace carne. ¿Y la carne de qué nos sirve? Bueno, la carne se come de animales, ¿verdad? Y alimenta. Es así como la palabra se hizo persona. Y nosotros, ¿cómo obtenemos ese pan? Porque muchos estamos acostumbrados a obtener el pan con nuestro trabajo, ¿no? Nuestro sudor, nuestro esfuerzo. Pero hay una gran diferencia, dice Benedicto XVI. Este pan no se puede ganar solamente mediante nuestro propio esfuerzo. No. No podemos llegarlo por nuestras propias fuerzas, nuestra inteligencia. Hay gente que quiere entender la palabra de Dios con pura inteligencia. No, así no es. Hay mucha gente muy inteligente que no cree. También hay mucha gente muy inteligente que cree. Pero no es determinante ser inteligente para entenderle a la palabra de Dios. No. Únicamente este pan, esta palabra que da vida, que alimenta, solamente puede llegar a nosotros como don de Dios, como un regalo que Dios nos da. La realidad más alta y esencial no la podemos conseguir por nosotros mismos. A veces nosotros queremos conseguir cosas por nosotros mismos. Queremos aumentar nuestras capacidades intelectuales y por eso ahora hay hasta inteligencia artificial, pero lo que está haciendo más bien es haciéndolo más para atrás, involucionando nosotros. Ahora los muchachos ya no quieren pensar, ya no quieren estudiar, solo van a los chat GPT, solo van a estas inteligencias artificiales y ya les ponen las cosas y las responden. Muchachos, utilicen su cerebro, utilícenlo. Nosotros los seres humanos tenemos que explotar más nuestras capacidades y hacerlo siempre de la mano del Señor, porque si nosotros somos inteligentes, nuestra inteligencia solamente es un 4%, así dicen algunos científicos, que nosotros solo utilizamos el 4% de nuestro cerebro, imagínense. ¿Y cuándo es que utilizamos el resto? Bueno, esto no lo dicen los científicos, lo voy a decir yo. Lo utilizamos el resto de nuestra potencia intelectual cuando nosotros tenemos fe. Porque es así como activamos las potencias de nuestra alma, que son la inteligencia, la memoria y la voluntad. Si nosotros entonces entendemos que esto es gracia y don de Dios, ahí es donde ocurre lo determinante de la fe. Si ustedes me preguntan, ¿quién es el ser humano que tiene el índice más alto de coeficiente intelectual? Hay muchos y podemos citar muchos nombres. Pero en la Biblia aparece un personaje que fue el más inteligente de los hombres que ha existido y es el rey Salomón. ¿Se recuerdan el rey Salomón? ¿Y cómo obtuvo Salomón su sabiduría y su inteligencia? Leyendo, estudiando. Fue a buscar a los egipcios o a los chinos para estudiar más y tener secretos y cosas así. No. Salomón simple y sencillamente se postró ante Dios y humildemente le pidió que le diera facultades para gobernar
y para conocer su palabra. Le pidió sabiduría. Y Dios, escuchando a Salomón, lo colmó no solamente de inteligencia y sabiduría, sino también de riquezas. Por eso hay que buscar las cosas de Dios primero. Lo demás viene por añadidura. Pero nosotros somos al revés. Andamos buscando primero las añadiduras. Y por último, y si sobra tiempo, buscamos la sabiduría de Dios. Y es por eso que no nos va bien. Es por eso que las cosas a veces no nos pegan, no nos salen. Porque en primer lugar tenemos que llenarnos de Dios. Buscar la iluminación de Dios para cualquier cosa que vayamos a hacer. Y es a través de su palabra que, como dice el Salmo, tu palabra es lámpara que ilumina mis pasos. Nosotros necesitamos que Dios ilumine nuestros pasos. A veces en medio de tanta oscuridad, a veces hay tanta oscuridad, no sabemos qué hacer. Nos preocupamos, caemos en desánimo, en desaliento, nos ofuscamos, cuando en realidad, si nosotros quisiéramos escuchar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere decirnos, podemos hacerlo leyendo su palabra, escuchando su palabra, meditándola. Pero esto solo ocurre con fe. La fe en Jesús, que es diálogo y es relación viva con Dios Padre. Hermanos, hermanas, Dios se hace pan. Esto es lo determinante. En la encarnación, el Logos, la palabra, se hace carne. Se hace uno de nosotros y vive con nosotros. Se hace accesible. Esto es lo determinante de todo lo que podamos ver, todo lo que podamos entender. Es así como la teología de la encarnación y la teología de la cruz se entrecruzan. Ambas son inseparables. La encarnación de la palabra de la que habla el prólogo de San Juan apunta precisamente a la entrega del cuerpo en la cruz, que se nos hace accesible en el sacramento. Jesús se hace accesible cuando Él abre sus brazos en la cruz, cuando Él se entrega, este pan que se entrega. Y esto es la Eucaristía, el centro de nuestra vida cristiana. Dios nos regala realmente el maná que la humanidad espera, el verdadero pan del cielo. Aquello con lo que nosotros podemos vivir en lo más profundo, como hombres, como mujeres, porque todos somos necesitados, tenemos hambre de Dios, aunque no nos demos cuenta. De repente usted tiene todo, ha alcanzado muchas metas, pero siente que le hace falta algo. Algo le hace falta. Siempre va a haber algo que nos hace falta. Un vacío. Y eso solo lo puede llenar Dios. ¿Cuánta gente ha tenido tanto éxito? Tanta gente brillante, tanta gente que ha triunfado en las artes, en el cine, en la música. Pero le falta algo. Porque todas las cosas que ha conseguido no le llenan plenamente. Le hace falta algo más profundo para vivir, el verdadero pan. Y eso es lo que se nos da en la Eucaristía. Este gran encuentro permanente de Dios con los hombres. No solamente el instante que Moisés estuvo ante la zarza. No, hermano. Ahora nosotros podemos estar el tiempo que queramos frente a Dios, ahí frente al sagrario. El problema es que a veces nosotros no lo entendemos.
andamos tan mal, tan necesitados. Y llegar y postrarnos a los pies del Señor ante el sagrario. Hermanos, eso nos reinicia la vida. Se los digo. ¿A quién más podemos llegar y colocar nuestras necesidades, nuestros sufrimientos, nuestros anhelos? Llorar, todas esas lágrimas escondidas que a veces nos da pena manifestarlas ante otras personas. Yo puedo llegar a los pies de Jesús y llorar ante su sagrario y saber que Él seca mis lágrimas. Y que no solo hasta ahí, sino que después en Eucaristía Él puede entrar en mí, en la comunión, y puede transformarme. Y es esto lo que sucede. Hay una encarnación de Jesús en la Eucaristía continua. Así como Él se encarna en la historia, Él se encarna ahí, en las especies del pan y el vino. Se encarna para darnos vida, para hacernos espirituales. Sí, esto es lo que dice la palabra. Es por eso que al final del discurso de Jesús sobre el pan, se hace hincapié en su encarnación y en el comer y beber su carne y su sangre. Esto que escandalizó a los judíos es para nosotros gracia. San Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es quien da la vida. La carne no sirve de nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Si andamos buscando solo carne material, beneficios materiales, éxitos materiales, tangibles, nada más. Aquí, eso, hermanos, no sirve para nada. Para nada. Tanta gente exitosa que terminan suicidándose porque le falta el Espíritu que da vida. Y es por eso que San Pablo a los Corintios, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45, les dice: el primer hombre, Adán, se convirtió en ser vivo. El último Adán se convirtió en espíritu que da vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Adán, criatura de Dios, formado por las manos de Dios, se convirtió en ser vivo. Y hasta ahí llegó. Es un ser vivo nada más, Adán. Nuestro primer padre de la humanidad, ¿no? Pero el último Adán, haciendo referencia a Jesús, Él se convierte en espíritu que da vida, que nos da plenitud. Y es por eso que para entender con profundidad el sermón de Jesús sobre el pan, debemos considerar una de las palabras claves del Evangelio de según San Juan. Y estas las pronuncia Jesús el domingo de Ramos. Y les dice, les aseguro, San Juan capítulo 12, versículo 24. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Si muere, da mucho fruto. El pan presupone que la semilla, el grano de trigo, recordemos que el pan es hecho de trigo, presupone que ese grano muera, que caiga en tierra, que muera, para que dé fruto. Es decir, que su muerte ha crecido, de su muerte, después ha crecido una espiga. El pan terrenal puede llegar a ser portador de presencia de Cristo porque lleva en sí mismo el misterio de la pasión. Es ahí donde se reúnen muerte y resurrección. Esto va junto, no podemos separarlo. Y Jesús ha muerto y ha resucitado. El pan bajado del cielo ha caído en tierra y ha dado mucho fruto.
Y esto no es una teoría, no es mitología. Porque hay muchos que andan diciendo que a veces Jesús puede ser que no existió, que los evangelios nada más hacen como una alegoría, es un mito. No, Jesús no es un mito, es un hombre en realidad, carne y hueso, pero es Dios también. Tiene estas dos naturalezas, divina y humana. Y su presencia es real en toda la historia. Y esto no hay que hacernos tontos. Podemos visitar los lugares, Jerusalén, Tierra Santa, los lugares en que anduvo Jesús. Hay evidencia arqueológica de que Jesús vivió ahí. Hay escritos, hay contemporáneos, escritores, historiadores que lo afirman. Nosotros por eso creemos en Jesús. El misterio de la pasión que encierra el pan es algo que supera cualquier mitología. Cuando nosotros los católicos vamos a misa y comulgamos, no estamos comulgando simbólicamente un símbolo, estamos comulgando la presencia real de Cristo. Así de sencillo. Y si hay algún católico que esto no lo crea, hermano, tiene que volver a pasar catecismo. Pero más aún, tiene que pedirle a Dios su gracia para que le ilumine y le haga ver que Dios está ahí. Dios está presente en cada sagrario y nosotros podemos llegar y buscarle, podemos hablarle y escucharle. Se ha dado como pan para alimentarnos. Y para nosotros que vivimos con dificultades, con necesidades, con hambre, ahí está Él que nos sacia y que nos da vida y eterna. Hermanos, un gusto haber estado con ustedes. Saludos también a Indiana Pala, así es el apellido, que nos está viendo en vivo en este momento, a todos los que nos están sintonizando en vivo y a todos los que verán este video después. Que esta palabra del Señor les llene y sea de fecundidad en sus vidas. Jesús se ha hecho pan para darnos vida. Él está ahí en la Eucaristía. Su palabra es eterna. Pero nosotros tenemos que también encarnarla en nuestras vidas, haciéndolo vida, comulgando, viviendo la vida sacramental. Y si hay alguien que no cree, está bien, no se preocupe. Pero Dios está ahí, con los brazos abiertos, esperándole. Quien tenga sed, que venga a mí y beba, dice el Señor. Y nosotros también hoy podemos decir, también podemos comerlo a Él para tener vida. Que el Señor les bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y les hará libres.